y absorción de carbohidratos en los tejidos. Y luego ya empezaríamos de lleno con metabolismo, en donde yo les voy a dar hasta glucólisis y después ustedes entran con regulación de glucólisis, y ahí tienen que estar muy atentos porque las intervenciones que yo tengo entre sus exposiciones son pocas, pero hay. Entonces tienen que estar listos para cuando les toque, ¿no? Y ya saqué sus promedios del parcial. Entonces, nada más de la parte teórica. De laboratorio todavía no he calificado nada. Este es un sitio, ¿verdad? Y pues bueno, la mayoría reprobó, obviamente. Aquí hay un Rodrigo Samaniego Manuel Eduardo. Maestra, sí está aquí en el grupo, pero... Ay. Sí está, pero creo que ya se dio de baja, pero porque ya no entró a ninguna clase. Ok, nada más, es lo que quería saber porque él no hizo el examen ni nada, ¿no? Entonces es el único, de hecho, que no ha presentado. Entonces sí se dio de baja. Examen. De ahí en fuera, pues todos presentaron examen, solo les califiqué el ensayo y el cuestionario de repaso. Entonces esa la mayoría no lo entregó. Entonces, pues ya desde ahí están fritos con el 4 que alcanzaron el ensayo. Pues yo les dejé el examen vale el 70, el ensayo el 15, el problemario el 15, y a los que expusieron en el dado caso de que lo hayan hecho de manera decente, les puse 0.5 sobre su calificación final. Y también, pues a quienes llegan a participar ahí más o menos, pues también. Eso está, ahorita le voy a mandarle al jefe de grupo. Y y ahí también de vez en cuando entre que participan o no. De aquí, ¿saben que si no alcancé a anotar? O bueno, yo solo tengo 2 personas que expusieron lo de el enlace peptídico. Pero no sé si se me esté pasando. También a ellos les puse puntos de participación. Pero no me acuerdo quién. O no, Maestra. Ajá. ¿Cuándo va a subir calificaciones al SEGA? Al SEGA todavía no sé, pero ahorita al jefe de grupo le voy a mandar la lista y la van a poder ver. Nada más manden un mensaje al jefe de grupo, ¿no? Para que le pase el Excel. Maestra Manuel, está en mi equipo de exposición que procede. Pues ya, ahí quedó. Pues les toca exponer a los que están nada más, pues ya no están. Creo que entonces fue el que me mandó el mensaje que les había ayudado a hacer la última práctica, ¿no? Algo así. Porque hasta el momento, según yo, todos expusieron los del equipo. ¿Hay alguien del equipo que no haya expuesto? De los 2 equipos que apenas que lo hayan hecho solos. Porque de aquí de la exposición del enlace peptídico solo tengo a Brisa, que sí está en este grupo. Marla Acuña, que sí está en este grupo. Y Cindy Hassel. Y Cano Jorge. Aunque ustedes fueron los que expusieron, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado?
Maestra, ¿qué preguntó? ¿Que quién expuso lo del enlace peptídico? ¿O aquí? Entonces, pues como siempre estoy hablando a la pared, obvio, problema tienen, pero no escuchan, no saben leer, que la tarea, por cierto, hay unos que se pasaron la tarea, esos tienen 0, hay quienes no la entregaron, el problemario. El ensayo, les dije claramente, hay un montón de cosas de genética. Yo no quiero que me pongan la parte genética porque esta clase no es de genética, por si no les ha quedado claro de qué se trata esta clase. Les dije, quiero el análisis conformacional de quién, de las proteínas. ¿Qué es lo que le pasa a la proteína? Sí, hay un gen que muta, ajá. Y luego, entonces todos esos tienen 6, los que copiaron y pegaron lo que digo, todos deberían de tener 0, ¿no? Todos copiaron y pegaron. Pero puta, así menos pasa, ¿no? Entonces varios tienen 6 y uno que otro tiene 9 que entendió lo que tenía que hacer, que era analizar la estructura de la proteína. Y en las tareas, pues ahí sí todos están para llorar, porque donde tenían que entender su cerebro y pegaron benévola regalando por quien ni eso se merece, ¿no? Entonces, ya hay más o menos los que intentaron, pues tienen 7 y 8, ¿no? Los que sí intentaron hacer algo en donde tenían que prender su cerebro y pensar, razonar la respuesta. Entonces, pues nada más pasó Acuña con 6, Cardona con 6, Chavira con 6, Chavira Piñón, no sé si hay otras, sí, Chavira Piñón con 6, de ahí Hernández Juárez Paula con 5, de ahí Olguín Méndez con 6.8, de ahí Montoya Espinosa con 6.1, y de ahí Payán Allende con 6, de ahí Cueto Avish con 6, y Cueto Homero con 6.3, y todos los demás están reprobados. Entonces, ahí le dicen a su jefe de grupo que me mande un WhatsApp para que le pase la lista y vean sus calificaciones. ¿En qué punto del semestre estamos? Porque segundo medio parcial, ustedes ya tienen que empezar a exponer. Si alguien está perdido y no sabe cuándo les toca exponer y yo llego a ese tema y no exponen, lo doy por visto. Yo no les voy a explicar absolutamente nada y va a venir en el examen. Entonces ya lo estudian por su cuenta en el libro. Entonces vamos a entrar a ver ahorita disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Terminando esto, sigue digestión, ¿sale? Aquí debería de decir, aparte de...
Aquí debería de venir la digestión. Que es como el último tema de empezar a ver las hidrólisis de los enlaces, donde pasamos de moléculas muy chiquitas. Entonces, bueno, los disacáridos son dos carbohidratos unidos. Y estos dos carbohidratos están unidos otro glúcido por un oxígeno, es decir, uno ir a un átomo de los carbohidratos. Sí. Disculpe, estamos aquí en un salón y la verdad está muy malo de la escuela. Por eso no le contestaba batallando. Y queríamos versiones porque a todos nos conectó el internet y no escuchábamos bien. La calificación la voy a pasar la lista del Excel. ¿Y qué es lo que nos dijo que iba a calificar? Va a ser... Ahí es el examen, el ensayo y el cuestionario. Muy bien, maestra, gracias. Entonces, estos están unidos mediante un puente, mediante un oxígeno y un átomo de carbono. El átomo de oxígeno está en un glúcido y el átomo de carbono está en dos. Los disacáridos, también los trisacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Entonces, las características solubles en agua son dulces, son cristalizables, es decir, estructuras cristalinas. Eso quiere decir que son o su carbono anomérico. Lo que les va a permitir que ese carbono hemiacetálico o anomérico, o más bien el grupo hidroxilo de ese carbono hemiacetálico, pueda formar un enlace con un átomo de carbono
Y entonces aquí tengo el enlace, ¿sale? Y así es como está unida mi alfa glucosa con esta beta glucosa, ¿sale? Cuando las enzimas vienen y rompen este enlace o lo hidrolizan, que es una reacción de hidrólisis, lo que tengo que hacer es agregar una molécula de agua, ¿sale? Para regresar a mi OH aquí y mi, que es la reacción inversa, la condensación. Entonces, bueno, ¿entre quién se va a llevar a cabo? Entre el carbono acetálico, cualquier otro carbono de la glucosa o del monosacárido H. En este caso, de la glucosa con una beta de glucosa que me va a dar maltosa, ¿sale? Ese es el nombre común de este disacárido. Y este glucosídico se ve en forma. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un alfa de glucosa. Si esta fuera una beta de glucosa, este enlace quedaría como en forma de una diagonal. Sí, como así, más o menos. Algo así. Si no, quedaría en forma de U. ¿Y eso quién lo da? La estereoquímica de quién? Del isómero. Pero ustedes perfectamente van a poder identificar quién es alfa y quién es beta. Queda, es cuando proviene de un alfa, cuando queda en esta forma como zigzagueado o diagonal de un beta. Entonces, para la forma glucosa necesito obviamente más y ATPs. Además, otra parte es que se van a poder caracterizar o tipificar como azúcar y no reductores. Ahorita vamos a ver. Entonces, sería en el caso donde partimos de una no estará en esa posición como de U. ¿Sale? Aquí se puede observar mucho mejor en la silla que en Howard. ¿Por qué? Pues otra vez, porque no son planos, ¿no? No están planas. Entonces, dejemos que se llamaba comúnmente maltosa. Sin embargo, su nombre IUPAC, o su nombre por nomenclatura, sería el siguiente, en donde yo aquí partí de una D alfa de glucosa. Entonces, este nombre lo voy a dejar igualito, así como está, ¿no? Aquí se ve. Alfa de hasta ahí, ¿no? Alfa de hasta aquí. En vez de ponerle la SA, yo voy a poner, ahí no es glucosa, es glucopiranosa. Ya está en su forma ciclada. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el nombre intacto, hasta glucopirano, ¿sale? Y en vez de ponerle SA, voy a agregar el término IL, ¿sí? Glucopiranosil. Bueno, el término SIL. Entonces, dejo exactamente el nombre como está y simplemente quito la última sílaba y pongo la terminación SIL. Entonces, queda como, o pasamos de D-glucopiranosa a alfa D-glucopiranosil. Entre paréntesis van a ir ¿quiénes? Los átomos de carbono entre quien está formado el enlace glucosídico, que es entre el carbono hemiacetálico 1
y el carbono 4, ¿de quién? Pues de la otra glucosa. Acuérdense que esta era beta de glucopiranosa. Entonces aquí hago indicación, obviamente primero va el 1, porque siempre va a ir primero el carbono de la izquierda, el átomo del carbohidrato de la izquierda, perdón, y luego pongo pues el del disacárido 2, ¿no? El átomo de carbono. Y pongo de glucopiranosa, solamente quito este y pongo de glucopiranosa. ¿Por qué voy a quitar ese? La alfa, perdón, la indicación de que es beta. Bueno, porque si se fijan, aquí hay unas rayitas, ¿no? Como así. Bueno, esas rayitas significan ambigüedad. ¿Eso qué significa la ambigüedad? Bueno, que aquí no les están indicando si este está arriba o si está abajo, que es lo que necesitamos saber si es alfa o beta, ¿no? Necesitamos saber la ubicación de si está abajo o si está arriba para ver si es alfa o beta. Entonces, este no nos está diciendo dónde está, ¿sale? Significa que es ambigua la estereoquímica. No les está dando indicación, por ende aquí tampoco la van a observar, ¿sale? No se observa o no se quita, porque la estereoquímica de los disacáridos es ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque los disacáridos, al menos estos, sufren mutarotación. ¿Eso qué significa? Pues que se va a estar abriendo y cerrando la cadena. Bueno, abriendo y cerrando el ciclo. Es decir, va a estar pasando de su forma abierta a su forma ciclada. Y por ende vamos a tener ambos isómeros, tanto el alfa como el beta. Entonces, a este tipo de disacáridos que tienen este carbono hemiacetálico libre y que sufren mutarotación, se les llama disacáridos reductores. Por acá tengo una imagen más bonita. ¿Por qué es un disacárido reductor? Bueno, yo de mi monosacárido 1 dije que el oxígeno que yo tomé fue del carbono hemiacetálico, ¿no? Pero no tomé el carbono hemiacetálico del monosacárido 2. Yo tomé el carbono 4, entonces su carbono hemiacetálico, que es este, sigue libre. Y si lo recuerdan, la mutarotación se daba justo en el carbono hemiacetálico o anomérico, ¿no? Entonces, este está libre, así que de este puede pasar a su cadena abierta o cerrada, abierta o cerrada. Y además, al estar libre, significa que puede venir otra glucosa y formar otro enlace, ¿no? Perder este OH y formar un enlace glucosídico. Y entonces, si este es mi carbono hemiacetálico, este puede formar otro enlace con otra glucosa y así sucesivamente hasta llegar a las polisacáridos. Entonces, siempre que tenga este carbono hemiacetálico libre, se les va a llamar disacárido reductor. Cuando no es reductor es cuando el disacárido se forma por ambos carbonos hemiacetales, es decir, por carbono 1 en ambos monosacáridos, ¿no? Entonces, al formarse con ambos carbonos hemiacetálicos o con ambos carbonos anoméricos,
pues este ya no es un carbono reactivo. Y aquí dejará de haber una formación de enlace glucosídico. Es decir, este no va a formar polímeros. Ni trisacáridos, ni oligosacáridos, ¿sale? ¿Por qué? Porque su carbono hemiacetálico o su carbono anomérico está ocupado. Entonces se dice que es un azúcar no reductor. Y a este se le llama enlace dicarbonílico. Entonces vamos a tener diferentes monosacáridos principales o importantes, como es la malta, la lactosa y la sucrosa o la sacarosa, ¿no? En donde la maltosa está unida, y bueno, por ahí me falta otro, la celulosa. Esto lo vamos a ver. La maltosa ya vimos que está unida por un alfa de glucosa y una beta de glucosa. En posición, ¿quién? Alfa 1,4. La es a lactosa, que es esta, y a una glucosa, que es esta. Solo que esta, la posición de la galactosa, está aquí. Una U, que está en el hidrato. No, regresamos a esa, ¿no? Metálico, y entonces este sufre mutarrotación. Sacarosa es diferente a las demás. ¿Por qué? Porque es entre una sosa que entre una cetoexosa y es quién, fructosa, ¿no? En donde el carbono hemiacetálico, acuérdense, está en el carbono 2, ¿no? No está en el carbono 1. Entonces, si se fijan, el enlace glucosídico se va a formar entre el carbono 2 de la fructosa y el carbono 1 de ¿quién? De la glucosa. Bueno, de la glucopiranosa. Y entonces, este va a ser un azúcar no reductor. ¿Por qué? Porque ambos sus carbonos anoméricos están ocupados, ¿no? Sus carbonos hemiacetálicos están ocupados. Así que este no sufre tampoco mutarrotación. Entonces, vamos a ver, ¿quién es la lactosa? Bueno, la lactosa es un disacárido que se encuentra en ¿quién? En la leche de los mamíferos, ¿no? Está formada por una molécula, ya lo vimos, de galactosa y una molécula de glucosa. Y se van a unir a través de ¿quién? De un enlace glucosídico por los grupos hidroxilo, entre el carbono 1 y el carbono 4. Entonces, el carbono anomérico, la galactosa, está en configuración ¿quién? Configuración beta, ¿no? No sé por qué ahí no lo puse. Entonces, el enlace va a quedar, pues, otra vez como en diagonal, ¿no? Aquí se puede observar un poquito mejor esa diagonal de la que les estoy hablando. Es un azúcar reductor, pues, porque va a tener su carbono anomérico libre. En la lactosa va a estar en cantidades de 4 a 6% en leche de vaca y de 5 a 8% en nuestra leche, ¿no? De los huevos.
Y se conoce como ¿quién? Pues como leche, como azúcar de leche, perdón. También se encuentra en otros subproductos, obviamente, de la leche, como los quesos, los yogures. La maltosa, este es el azúcar de malta o el azúcar de las levaduras. Y es conocida pues como azúcar de malta, ¿no? Es un producto intermediario ¿de quién? De la hidrólisis del almidón. El almidón es un polisacárido. En donde cuando se hidroliza es maltosa. Forma libre. Glucosídico en posición 1,4 entre dos moléculas de glucosa, ¿no? Este es un azúcar reductor, puesto que presenta mutarotación, uno de sus monosacáridos que lo constituyen, y por ende es un azúcar reductor, ¿no? Como lo vemos aquí, tiene su carbono anomérico libre. ¿Dónde encontramos la maltosa? La maltosa, pues en la cerveza y en todo lo que tenga levadura, ¿no? Galletas, en algunos dulces suele estar, no en todos, y en mieles. Pues esta es su estructura tensional, ¿no? La celobiosa, este es un producto de degradación ¿de quién? De la celulosa. La celulosa también es un polisacárido que a través de la hidrólisis ¿de quién? De su enlace glucosídico voy a poder obtener este tipo de disacárido. En donde este disacárido va a tener una configuración 1,4 con moléculas de glucosa, con 2 moléculas de glucosa, igualito que la maltosa. O sea, esta es glucosa y esta es glucosa, igual que la maltosa. La única diferencia entre la celobiosa y la maltosa es que esta glucosa es una beta de glucosa y en la maltosa partimos de una alfa de glucosa. Entonces, por ende, lo que estamos viendo aquí, este es un isómero ¿de quién? Pues de la maltosa. Entonces, lo que va a cambiar es ¿quién? Pues la dirección del enlace glucosídico, ¿no? Que no va a estar como una U, más bien va a estar como una diagonal. La celobiosa tampoco existe en la naturaleza de forma libre, solo a partir de la hidrólisis ¿de quién? De la celulosa. La sacarosa es la que se conoce como azúcar de mesa. Y pues ya vimos que está constituida por glucosa y una fructosa. Esta es azúcar de caña o de remolacha y se produce ¿en quién? En las hojas y en los tallos de las plantas, ¿no? ¿No han visto que el azúcar viene, pues, o le dicen azúcar de caña? Pues porque viene de una caña. La sacarosa contiene residuos de glucosa y de fructosa, ¿no? Y se diferencia de los azúcares anteriores, puesto que esta va a formarse entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿no? Que este es el hemicetálico, perdón. ¿De quién? Pues de la fructosa, porque tenemos una cetona. A diferencia, tenemos aldehídos y es el carbono 1, ¿no? Entonces están unidos por ambos carbonos anoméricos, lo que significa un azúcar no reductor.
Entonces, ¿cuál es la ventaja de que este sea un azúcar no reductor? Bueno, es una ventaja desde el punto de vista industrial, puesto que es más adecuado para conservar los alimentos. ¿Por qué? Porque no se va a seguir oxidando, ¿no? No va a seguir ganando moléculas de azúcares que se puedan acoplar a su estructura. Entonces, alimentos como mermeladas y gelatinas, pues están endulzados con sacarosa. Entonces, eso permite que sea, pues, un conservador. Por eso las cosas que tienen así muchísimo azúcar no se echan a perder, si lo que tienen es sacarosa, ¿sí? Porque es un azúcar no. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la hidrólisis en nuestro cuerpo? Pues a través de la digestión, gracias a las enzimas. ¿Sale? Estas enzimas van a hidrolizar, es decir, van a romper el enlace glucosídico. Y es una reacción de hidrólisis, ¿no? En donde, ¿qué les dije que había que poner? Agua. En donde, pues, lo que ya van a observar es que dependiendo del disacárido que entre a nuestro cuerpo, pues vamos a obtener diferentes cosas, ¿no? En el caso de cuando consumimos maltosa, es decir, pan o cerveza, pues vamos a obtener 2 moles de glucosa. ¿Por qué? Porque la maltasa, la enzima maltasa, va a hidrolizar el enlace y se van a liberar las glucosas que constituyen a mi maltasa. En el caso de la lactosa es lo mismo. La lactasa rompe el enlace glucosídico beta 1,4 y obtengo un mol de glucosa, un mol de galactosa. Y la enzima sacarasa viene y rompe el enlace glucosídico entre el carbono 1 alfa y el carbono 2 beta y obtengo un mol de glucosa y un mol de fructosa. Y en el caso de la celulosa, pues también viene la enzima, quien la glucosidasa, y rompe el enlace glucósido beta 1,4 para obtener 2 moles de glucosa. Y bueno, ese es el resumen de las estructuras, ¿no? De maltosa, sacarosa, lactosa, celuliosa y ya. Los oligosacáridos, estas son moléculas constituidas por la unión covalente de ¿quién? De 3 hasta 9 monosacáridos cíclicos, ¿sale? ¿Y por quién se van a unir? Pues también por el enlace glucosídico, es un enlace covalente. Y también se va a unir, obviamente, o se va a establecer entre los grupos hidroxilo o alcoholes de ¿quién? De 2 monosacáridos. Y también vamos a tener desprendimiento de agua, porque es la misma reacción, es una reacción de condensación. Es el mismo enlace, es un enlace tipo O, glucosídico tipo O. Son solubles estos oligosacáridos, también son solubles en agua, también son dulces, también son cristalizables y también pueden actuar como ¿quién? Como oxidantes o como reductores. Estos tenemos a la rafinosa, que es un tricédo formado por galactosa, fructosa y glucosa. Entonces, los que tienen galactosemías no pueden comer nada de esto, ni nada que tenga que diga ni nada que tenga lácteos, que diga lactosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque otra vez se van a liberar ¿quiénes? Todos sus constituyentes, la galactosa, la fructosa y la glucosa, cuando venga la hidrólisis enzimática. Entonces, esta es la estructura de la rafinosa, en donde aquí tenemos a la galactosa y aquí a la glucosa. Si se fijan, todos unidos por el enlace glucosídico, ¿no? Nombre común, que diga su nombre común rafinosa,
y su nombre o nomenclatura es el siguiente, en donde es la galactopiranosil, solo ponemos la terminación sil, indicamos entre quién y quién está formándose el enlace, que es en el carbono 1 y el carbono 6. ¿Eso cómo lo podemos saber? Pues con la estructura de Haworth, ¿no? Ya sabemos que el carbono 6 va en la parte de atrás y que el carbono 1 está unido ¿a quién? Al oxígeno. Entonces, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, que aquí está el carbono 1 y este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está, carbono 6, ¿no? Que es el que está unido ¿a quién? Al hidroxilo de la galactosa. Y aquí hacemos lo mismo. Preservamos el nombre de quién? De la glucopiranosa y solo agregamos el sil, alfa D glucopiranosil, y otra vez indicamos entre quién y quién se lleva el enlace, que es entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿De quién? De la fructosa. Y aquí sí ponemos beta D fructopiranosa, porque este es no reductor y no presenta mutarotación, entonces no hay ambigüedad en quién en su estereoquímica. Entonces, ¿dónde encuentro la rafinosa? En frijoles, en lentejas y en habas. No es digerible por los seres humanos, por lo que fermenta en el intestino grueso. ¿Por qué? Por bacterias, ¿sale? Estas bacterias son quienes nos ayudan a la digestión de estas, porque nosotros no tenemos las enzimas necesarias para la hidrólisis. Entonces, ellas sí tienen las enzimas para hidrolizar y rompen la rafinosa. Las personas que tienen muchos problemas, o sea, hace que no tengan la flora intestinal, la flora comensal, ¿para qué? Para hacer esta digestión a través de las bacterias, pues tienen que tomar medicamentos, es decir, medicamentos que contengan la enzima alfa-galactosidasa, ¿para qué? Para ayudar a la digestión, ¿no? Entonces, como muy común en muchas personas, ¿no? No les caen muy bien las leguminosas y tienden a inflamarse. La estaquinosa, esa también va a estar en legumbres. Y esta es la estructura de la estaquinosa, en donde vamos a tener 4 monosacáridos en la estructura. Y va a estar unida por galactosa, y fructosa. Van a estar unidos por galactosa en el carbono 1 alfa 1,6, galactosa también en el carbono alfa 1,6 por una glucosa en el carbono alfa 1,2 beta de la fructosa, ¿sale? Entonces, si se fijan, la que se repite es la galactosa, ¿no? Tengo 2 moléculas de galactosa, una de glucosa y una de fructosa. Entonces, en la hidrólisis de esta molécula yo tendría 2 moles de galactosa, 1 mol de glucosa y 1 mol de fructosa. Entonces, la estaquinosa es menos dulce que la sacarosa en un 28% y se utiliza principalmente como edulcorante a granel, ¿sale? Por sus propiedades funcionales de oligosacárido. Es decir, porque vamos a obtener un poco más de, vamos a tener para endulzar, ¿no? También la estaquinosa no es completamente digerible por los seres humanos, también necesitamos ayuda de algunas bacterias. Y estos son algunos otros oligosacáridos que se encuentran, ¿no? Como la maltotriosa, la panosa, la rafinosa que ya la vimos, la erlosa, la gentinosa y esta es la melecitosa. Entonces, esta pues va a ser producto de la degradación de la se me olvidó qué significa ahorita.
del almidón. Entonces esta es la maltosa, la que habíamos visto. Esta es por degradación, esto significa almidón. Esta, la panosa, es un compuesto libre ¿en quién? En la miel. Y por degradación de algunos productos como la milopectina. La melecitosa está libre en compuestos de néctares, es decir, cualquier néctar de alguna planta va a tener este oligosacárido. La espinosa pues ya está en plantas y en algunas leguminosas. La herlosa está en compuestos de la miel. Y la gentinosa está en compuestos... Ese tampoco me acuerdo qué significa. Dice que es rizomas, ¿no? Esto sí no sé qué es. A mí ya no les digo. Bueno, y los polisacáridos, estos pues ya van a ser la unión, obviamente, en miles de millones. Acuérdense que los polisacáridos tienen N cantidad de moléculas unidas. Entonces, los polisacáridos son carbohidratos que contienen muchas unidades de monosacáridos unidos ¿por quién? Por enlaces glucosídicos tipo O. ¿Sí? Se refiere a tipo O porque están unidos por un oxígeno, ¿no? Y son una clase de biopolímeros o polímeros naturales, ¿sale? Estas moléculas pueden tener estructuras lineales o ramificadas, es decir, esta sería una estructura lineal, pero de repente aquí, en este OH, por ejemplo, podría venir y unirse otra cadena de algún otro compuesto que no tiene que ser necesariamente glucosa, ¿sale? Y podría también tener ramificaciones de carbohidratos, ¿no? Aquí podría tener ramificaciones de moléculas diferentes a los carbohidratos o podría tener carbohidratos uniéndose, ¿no? Dependiendo de quién, del tipo de carbono que sea, acuérdense, tiene que ser el hemiacetálico. Los polisacáridos son los más abundantes en la naturaleza y tienen distintas funciones. Nos dan funciones de estructura, de reserva nutritiva y también son agentes específicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la heparina es un carbohidrato que es un anticoagulante y se usa ¿para qué? Pues para las personas que no pueden o no tienen la capacidad de coagular su sangre. Así que esto es un fármaco. ¿Vale? Es un anticoagulante. Dentro de los polisacáridos tenemos a los homoglucanos y a los heteroglucanos, en donde los homoglucanos están formados por un solo tipo de monosacáridos, es decir, que estuviera aquí la glucosa repitiéndose 1000 veces, ¿no? 1.000.000 de veces. Todas son glucosas. ¿Quién sería esto? Pues aquí lo vimos, ¿no? La celobiosa está unida por puras glucosas. ¿Y quién más? El almidón, ¿no? Está unido por puras glucosas. Entonces, la celobiosa y el almidón serían ¿quién? Pues homoglucanos, ¿no? Homo de homogéneo, ¿sí? Homogéneo, glucanos. Y heteroglucanos, hetero de diferente. Es decir, que tiene compuestos carbohidratos diferentes, ¿no? Tiene 2 o más tipos de monosacáridos unidos en la estructura. ¿Quién sería uno de esos? Pues como vimos acá de la rafinosa, por ejemplo, que ya tiene de varios tipos, o la estaquinosa. Si esta se polimerizara, la estaquinosa y la rafinosa, sería un tipo de heteroglucano.
Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hasta homoglucanos. Ya me faltan muy pocas diapositivas, a lo mucho unas 4, así que mañana expone el equipo de digestión y de absorción de carbohidratos en tejidos, ¿no? Entonces, por ahí les mandé un mensaje al WhatsApp que por favor, no se les olvidara exponer en su presentación las causas de la mala digestión, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay malas digestiones? Y el resultado de las malas digestiones. ¿Cuál es la causa de la mala digestión y qué pasa cuando tenemos una mala digestión? ¿De qué? Pues de carbohidratos, ¿no? Estamos hablando de digestión de carbohidratos. Listo, entonces díganle a su jefe de grupo que me mande un mensaje para que yo le mande la lista de las calificaciones. ¿Sale? Nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós, maestra.